Polígrafo de la Estrella de Panamá. Muy buenas. Hoy vamos a conversar con el diputado Jorge Alberto Rosas. Es miembro del Partido Panameñista y estaba presidiendo la Comisión de Credenciales hasta que hace poco renunció por asuntos de, según lo que nos revela, de principios y de la situación de los proyectos de ley que se habían presentado para poder lograr la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Yo quiero darle las gracias al diputado Rosas por acceder a la entrevista y por estar con nosotros en el Polígrafo. Y para mí, pues es un verdadero placer, diputado. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Saludos. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Diputado, hay muchas Igualmente. cosas que me gustaría conversar con usted. Y también quisiera yo escuchar su versión bien contada acerca de la renuncia que hizo usted a la subcomisión que se encargaba de verificar o de redactar el proyecto que pretendía la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Qué pretende? Bueno, que pretende porque todavía está en pie, ¿no? Así es. ¿Qué le pasó? Bueno, mire, en primer lugar, nosotros, por razón del tema y las emociones fuertes y pasiones profundas que hay en ese tema, preferíamos no estar en la comisión. Sin embargo, a insistencia de los diputados, se nos incluyó. Nosotros escribimos algunas causas por las cuales pensábamos que no era conveniente y más que todo era de forma, pero sin embargo se decidió que nosotros estuviéramos y al hacer alguna observación objetiva al proyecto de ley era tomada con otro sentido y hemos preferido mejor no estar en la discusión del proyecto del proyecto de ley en la subcomisión. Ahora, diputado, usted es un hombre con una experiencia política vasta. No entiendo por qué le tuvo miedo a eso de que están las pasiones ardiendo. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Usted conoce cómo se manejan estos proyectos? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que en la Asamblea va a haber otros miembros de ella con posiciones mucho más recalcitrantes al proyecto de ley. Y si uno pretendía, como era mi intención, servir para que saliera aprobado un proyecto de ley que en la realidad extendiera el periodo de prescripción y que haga efectivo que el Ministerio Público pueda perseguir estos delitos, pero si esa gestión era mal interpretada como un obstáculo, en mi opinión mejor no es conveniente someterse a ese escarnio si a las personas que uno quisiera o que está más cerca de comulgar con sus ideas no toman las observaciones como buenas. ¿Usted pensó que su forma de pensar o sus principios o el contenido de sus ideas se iba a tergiversar? Lo que quiero decir es que nosotros podemos estar en una posición intermedia. Bueno. Hay observaciones en cuanto a quién puede presentar el proyecto de ley. Hay observaciones de que en los otros países donde los mismos gestores, porque no se puede hablar de proponentes, los mismos gestores han señalado como ejemplos, no son iniciativas legislativas, sino son actos legislativos que modifican la Constitución. Es decir, que en esos países se ha reformado la Constitución y aquí lo han presentado como ley. Dicho eso, aun cuando sea un proyecto de ley y no se señale una frase corta que diga no prescriben, se puede redactar un proyecto de ley que en la larga tenga el mismo efecto sin utilizar la palabra, la frase que no prescribirán. A ver, vamos a ver si entendemos.
Vamos a ir por partes. Usted mandó una carta a Movín que dice, con relación... Yo no la mandé a Movín, Ah, fue al espera, presidente al presidente, de la sí, comisión. sí. Disculpe, tiene usted toda la razón. Al presidente de la comisión presentando su renuncia. En ella, usted dijo, con relación a la imprescriptibilidad, somos de la opinión que la misma debe ejecutarse a través de un acto legislativo de reforma a la Constitución. De igual forma se hizo en Perú cuando modificó el artículo 41 de la Constitución Política de ese país en este año. O sea, que para usted la forma en cómo fue presentado el proyecto no le cuadró. Si verá, todos los medios de comunicación han representado que en Perú se aprobó una ley. Sin embargo, cuando vemos el texto, que de lo que se aprobó en Perú no fue un proyecto de ley, fue lo que en Panamá denominamos acto legislativo de modificación ¿Y cuál es el a la problema que Constitución, se presente así aquí? ¿Cuál es el problema? que tiene otro proceso distinto. Pero El lo que tendrá, habla, pero de todas el maneras que el fin es el mismo. son dos procesos totalmente distintos. Una ley requiere 3 debates en la Asamblea. Sí. Una modificación a la Constitución requiere que sea presentado a la Asamblea como acto legislativo en una legislatura, que el siguiente periodo sea aprobado también Sí. y que vaya a un referéndum, o que sea aprobado por 2 asambleas distintas. Han querido ver que es una ley para obviar el proceso de reforma a la Constitución. Pero, diputado, ¿qué está hablando de reforma a la Constitución si el primero que la propuso fue el presidente Varela y el que la ha dejado planchada es él? Yo no puedo decir lo que dijo el presidente. No, y además, no, es el partido. El partido lo propuso como, yo lo como que propuesta puedo de decir, campaña, como la promesa. Le creyeron muchos. imprescriptibilidad en Venezuela, en Ecuador, en Perú, todas han requerido que en la Constitución se señale expresamente. Bueno, pero eso es en esos países. Aquí es Y distinto. aquí es el mismo modelo de Constitución. Todavía no logro entender el punto y lo que me da pie Que para en primer lugar, para otras. todas las acciones prescriben. Sí, Uno, estamos dos, viendo ahorita varios casos que se van no, a caer pero por es la que- prescripción. Pero es que el tema de acción, y estamos hablando como abogado, el tema de acción no se circunscribe al campo penal, en el campo civil, en el campo comercial, en el campo del derecho de ambiente. Toda acción prescribe en el tiempo. Eso le da Sí, una seguridad. la idea Porque es- no puede estar abierta a la incertidumbre de que en 50 años yo voy a abrir un caso o si, por ejemplo, yo le debo a, digamos, $50,000 a los 3 señores que están aquí grabando, en 75 años me vengan a cobrar o le vengan a cobrar a mis herederos. Hay un tiempo para ejercerlo, porque yo no puedo después, o mis herederos, probar si eso es cierto o eso es falso. Entiendo el Lo punto. mismo aquí, si queda abierto y digamos que en 25 años a mí me vienen a investigar, ¿cómo yo recabo las pruebas si ya la mayoría se ha... Bueno, entonces no se hay ha- caso. Déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar más adelante con este tema, a conversar acerca de las ideas que tiene el diputado Rosas con respecto al tema de la imprescriptibilidad, que también eso es lo que ha dado un punto para lograr en muchos casos la impunidad, y es por eso que la ciudadanía está muchas veces y con razón enojada con respecto a la falta de certeza del castigo en casos donde considera la opinión pública hubo un delito manifiesto. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Diputado, yo entiendo su punto en el sentido de que usted plantea que debe de haber un término, un tiempo específico para que se pueda hacer una investigación a una persona por cualquier delito que sea este.
en forma penal. Pero creo que hay una confusión. Hay una confusión. La imprescriptibilidad tiene que ver con el derecho de hacer la investigación. Bueno. Pero una vez abierta la investigación, que ya no va a prescribir porque se abre la investigación, ella tiene que hacerse en un tiempo que señala la ley de acuerdo Son los 6 al meses delito. y los 4 meses, eso ya está. Ese punto no tiene nada que ver con la imprescriptibilidad. No, yo lo entiendo, pero también hay puntos en donde se agotan los tiempos de investigación por estrategias de alguna de las partes y entonces nunca se logra conocer. Ahora, por otra parte, los delitos prescriben actualmente. Pero no es lo que estamos tratando en la Asamblea. Tratar de ligar una cosa con la otra. No, yo sé que no, diputado. Yo sé que eso no es así y está bien. Y yo comparto con usted las estrategias de los abogados y que quizás esas estrategias que están en el sistema inquisitivo, porque la mayoría de estos procesos están en el sistema inquisitivo, se van a eliminar con el proceso penal acusatorio. Ahora, explíqueme una cosa, ¿cuál era el problema de que la comisión o de que el grupo de estudiantes de la USMA presentara el proyecto? ¿Cuál era el problema con eso? En mi opinión, la iniciativa legislativa la señala la Constitución. Pero hay un grupo de acción ciudadana que puede presentar. Yo formaba parte de ese grupo antes. La Constitución señala que la iniciativa está principalmente entre los ministros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente, los procuradores y los magistrados del Tribunal Electoral. Aparte de eso, los diputados. Pero los diputados lo que pueden, y eso viene de la discusión del reglamento en el año 84. Y yo la conozco porque en ese tiempo mi padre era diputado. Entonces, ¿dónde deja la ciudadanía con esos principios? Tiene que apadrinarla. Bueno, vamos a explicarlo así. Pero desde el 2000 hay una comisión ciudadana. Yo mañana, si quiero operar a alguien, tengo que ser doctor y tengo que tener la especialidad para esa operación. Yo mañana quiero leer noticias en esta empresa. Yo tengo que tener la licencia de diputado. Hay iniciativas ciudadanas mucho más serias que algunas que presentan los diputados que no tienen ni pies ni cabeza. Estoy totalmente la Asamblea de acuerdo. es un seno de debate político. Pero tiene que ser apadrinada. Bueno, que la apadrina cualquiera. Un diputado. Bueno, cualquier diputado la apadrina. Pero ¿cuál es el problema? Apadrinándola cualquier diputado se solventa ese problema. ¿Y qué diputado apadrinó esta? Ninguno. Tuvo que haber habido un diputado que la apadrine. Ninguno. Entonces, ¿cómo se está discutiendo? En base a un artículo que, en mi opinión, viola la Constitución. Pero vuelvo y digo, este es un argumento, esta es una discusión de forma. De forma. Bueno, pero yo siento a veces que también, pues, su renuncia a esto tendrá motivos, etcétera, pero pudo ser un poco brusca o drástica, porque es como decir, bueno, si no es a mi forma, ¿no voy? Yo lo que dije al principio era que por esa razón, y que quizá mi criterio es del estilo viejo, de la escuela vieja. No es criticable. Pero es mi criterio, y yo prefería no formar parte por esa razón. Entiendo. No quiere decir que no vayamos cuando esté en discusión en primer debate a participar, a hacer observaciones, a señalar. ¿Va a seguir participando en el proyecto entonces? No de la redacción, pero sí del si llega proyecto. en primer debate, claro que tenemos que participar. ¿Duda que llegue a primer debate?
déjeme ponerlo de esta forma. Estoy casi seguro que va a llegar en reemplazo mío uno más duro, uno más con una vista mucho más estricta a ese proyecto de ley en el fondo. ¿Más estricta para no dejar que siga adelante o en qué sentido? Para no seguir adelante. Déjeme pasar a la segunda pausa y regresamos enseguida, diputado. Vamos a hablar de otros temas ahora. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. No importa, Dipu. Gracias por continuar en sintonía del polígrafo. Bueno, diputado, ya que usted está hablando acerca de las posibles reformas a la Constitución o es lo que le hubiera gustado hacer con este proyecto, ¿usted cree que va a haber realmente constituyente en este gobierno de Varela? Ya por los tiempos yo creo que no, pero hay que trabajar con realidades. Porque no es solamente el criterio del presidente. Hay que tomar en cuenta que la Asamblea, más de 2/3, al final es de la oposición. Y si la iniciativa del presidente o del gobierno actual va en contra de sus intereses en una reforma constitucional, van a votar en contra de esa reforma constitucional. Pero tal vez Dicho eso, Ajá. mi opinión personal es que la forma viable de reformar a la Constitución y en una reforma profunda, sobre todo en el órgano legislativo, tiene que ser a través de 2 asambleas distintas. Esa es su perspectiva. Y que esa reforma no entre en el periodo constitucional inmediatamente siguiente, sino quizás Pero eso un sería periodo rarísimo. más. Sería más tiempo todavía. Pero vuelvo y digo, es mi criterio de qué es lo que se puede hacer Entiendo. con la Asamblea. ¿Por qué? Porque es al final hay una crítica que es válida de cómo la Asamblea en parte ha asumido un papel mucho más de trabajo en el circuito que ver los problemas nacionales. Bueno, eso sí lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pero si el electorado eso es lo que espera, va a ser muy difícil que el producto de esa escogencia vaya a ir en contra de la forma en que puede ser electo. Entonces, entiendo. ¿cómo se elimina? Y vamos a ponerlo con nombre y apellido, el clientelismo. Al final, el clientelismo, la consecuencia es la ayuda directa al electorado. Pero ¿cómo se elimina eso? Ampliando la base de elección para un diputado, en donde ese clientelismo no sea un porcentaje alto. Aquí hay circuitos que en el 2004 se crearon por rango constitucional, en donde no tienen la población ni ese ni el otro de la provincia o de la comarca, juntos, para hacer un circuito. Entonces, en esos lugares, no importa si el diputado tiene una presencia nacional, no importa si discute los temas a fondo, ellos prefieren un diputado mudo, inclusive que no esté en la asamblea. Pero que esté atento de ellos. Que esté atento de ellos. Diputado, necesito cambiar de tema porque el tiempo se me va a terminar y no puedo dejar de hacerle algunas preguntas importantes. La primera era si la Corte actualmente lo investiga por el caso Odebrecht. El Ministerio Público remitió los documentos que guardan relación con nuestra persona. En mi opinión, es la decisión
correcta. Esos Porque el documentos- Ministerio Público no puede investigar cerrar eso. una investigación tampoco. Ujú. Sí, Yo entonces, y ahora mismo está en la Corte. o sea que sí co- hay algo tiene- abierto ahí en la corte. Está para evaluación, en mi opinión. Mm. Porque lo que se aseveró y salió en los periódicos es que el responsable de la gestión profesional de la firma era mi persona, pero en ningún momento se aseveró, como quisieron hacer ver los que reprodujeron la entrevista, La nota, no la nota, la declaración. la declaración del abogado, sin que nosotros la firma ni la tuviéramos. Nosotros la tuvimos 3 semanas después que la tuvo el medio de comunicación. Usted me está hablando de Roberto Antonio, Yo estoy hablando de todos. de todos los abogados De de la todos. firma suya. Ellos declararon que dentro de la gestión profesional Ujú. y en un momento con mucha más cercanía que en otros, nosotros éramos el abogado que Ahora, con el cliente. ¿Cuál era el propósito de esas transferencias de la constructora Mire, internacional? del nosotros sur? éramos abogados de la empresa desde el año 2004. ¿Qué les hacían? Nosotros le hacíamos una gran gama de servicios. Pero ellos se instalaron aquí en el 2006. ¿Cómo desde el 2004 eran No, eran los abogados? primeros ellos llegaron desde el 2004, llegaron a Panamá. Y por esos servicios cobró $2 millones. Nosotros les prestamos a ellos muchos servicios. Entre esos Ujú. está esa actividad que es natural de los abogados, ¿Cuál la actividad? de manejar algunos recursos para los clientes. Y en la actualidad, muchos abogados todavía hacen esa actividad. Explíqueme de qué se trata esa actividad, no le entiendo. Hay razones. Y yo no quiero ya entrar a hablar del aspecto profesional porque estamos revelando, pero hay aspectos, hay clientes que necesitan recursos, o sea, que se manejen sus recursos a través de abogados por distintas razones. Y razones que son válidas en la República de Panamá. ¿Usted hacía pagos o la firma hacía pagos a los ejecutivos de Odebrecht en Panamá? Nosotros recibimos instrucciones de recibir el dinero y entregárselo a Odebrecht como eran las instrucciones que nos dieron. ¿Las instrucciones las recibía de dónde? De Panamá. ¿Cómo así de Panamá? De la constructora de Panamá le decían que recibiera el dinero y se los entregaran a ellos mismos. Así es. ¿Y con qué propósito? Vuelvo y digo, hay mucha gama que puede haber. Ujú. Ellos manejan, y aquí ya estoy excediéndome en el secreto profesional, pero en una constructora y de ese tamaño hay muchas situaciones que se pueden dar, porque tienen funcionarios, empleados extranjeros que no estén normalizados. Hay también, y aquí ya estamos entrando en un aspecto que es legal en la República de Panamá, pero quizás no para otros países, que el funcionario de esa empresa reciba parte del dinero que viene a trabajar, porque son niveles económicos Pero me de está hablando que países. es planilla. Pero es que uno de esos abogados dijo que ellos no mantenían una planilla paralela. Esa persona no era, entró después que le dejamos de brindar ese servicio. Por eso es que él tal vez no lo reconoce. O sea, Ya no lo sabe. será. Pero hasta donde tenemos entendido, funcionarios de la empresa O sea, ya reconocieron que esos eran servicios que le prestamos al cliente. tengo que cerrar este programa. Solamente una pregunta. Esos 2.3 millones que le llegaron a su firma, ¿con cuánto dinero se quedó usted de eso? Nosotros se lo devolvimos casi en su totalidad.
¿Y tiene un porcentaje por lo menos con el que se haya Bueno, quedado? nadie trabaja de gratis. No, pues no se está criticando. Al contrario, solamente para entender. Si es una cuota y no fui yo, fue la firma. ¿Se siente solo en esto, diputado? No, yo creo que al final la decisión del Ministerio Público fue la correcta de remitirlo. Una vez que sea analizado, yo creo que no hay otra decisión que no abrir la investigación. Diputado, tengo que cerrar el programa. Voy a continuar algunas preguntas, como siempre suelo hacer, y quiero agradecerle mucho. Mire todo lo que nos ha explicado el diputado hoy, muchísimo acerca de la imprescriptibilidad y también acerca de Odebrecht, y que le agradezco muchísimo la confianza y la apertura hacia este espacio informativo, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Diputado, gracias, diputado Jorge Alberto Rosas. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima en El Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.